Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es David Pérez Serrano y yo les voy a dar el tema de fiebre de origen desconocido. Como sabrán, la fiebre es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en el área de pediatría, sino también que es una de las más importantes. Es responsable de un tercio de las consultas pediátricas. Es una manifestación muy importante en muchas patologías, pero igual es parte de infectología, reumatología y oncología. Y bueno, hay que tomar en cuenta que estas entidades nosológicas son de más infrecuencia, por lo tanto el diagnóstico es más difícil porque son pruebas complementarias de alto costo. Ahora pensando en fiebre de origen desconocido, es aquella fiebre que no tiene una causa aparente o diagnosticada. Y bueno, para llegar a su diagnóstico correcto se necesita metodología y protocolo necesariamente. Eh, La bibliografía marca que con solo la historia clínica y el examen físico podemos llegar a tener su diagnóstico. Pero igual hay que tomar en cuenta que hasta un 25% de fiebre de origen desconocido no tiene causa aparente. Ahora tenemos que fiebre es una manifestación clínica muy frecuente y esto va a provocar ansiedad de los padres, preocupación y pues es valor del médico responder cuál es el diagnóstico de ellos y darle un tratamiento oportuno. Acá consideramos que el paracetamol es un medicamento sintomático que vamos a utilizar para tratar la fiebre y por eso es una de las principales causas de intoxicación en el área de pediatría. Igual hay que tomar en cuenta que solicitan tratamiento antibiótico y hay que tomar en cuenta que la principal causa es de origen infeccioso, pero de etiología viral. Entonces el antibiótico en estos casos no está justificado. Y bueno, la temperatura corporal normal está entre 36 y 37 grados centígrados. Hay 4 formas de cuantificar la temperatura en 4 sitios diferentes. La manera más específica es timpánica y sabemos ahora que la cavidad rectal pues ya no es necesario utilizar la temperatura de esa zona y obviamente tenemos unos sitios de más fácil acceso y para mayor comodidad del paciente. Ahora, para abordar el tema de fiebre de origen desconocido, vamos a hablar que su concepto tiene 3 criterios muy importantes. En 1961, los doctores Peter Duff y el doctor Beeson establecieron el criterio de la temperatura corporal mayor a 38.3 grados centígrados cuantificada en múltiples ocasiones. Esta debe durar más de 3 semanas y no tiene diagnóstico tras un intenso estudio de una semana en régimen hospitalario. Bueno, ahora ya el régimen hospitalario es de 3 días. Y la definición de los doctores Duray y Strick en 1991 es una modificación de la definición previamente mencionada. Acá mantienen el mismo concepto que es la prolongación de la fiebre sin una causa aparente. Acá tenemos que el primer criterio es la temperatura, el segundo es la duración, se mantienen igual, y el tercero ya incluye estudios microbiológicos negativos después de 2 días de incubación. Y bueno, ellos lo van a clasificar en 4 tipos. La fiebre de origen desconocido clásica se mantiene en los primeros 2 criterios. El tercero ya hay una modificación, ya tiene el cambio porque no tiene diagnóstico después de 3 visitas a consulta externa o 3 días de estudio hospitalario. Y bueno, esto es a pesar de la anamnesis y el examen físico detallado. La fiebre neutropénica es aquella que es cuantificada en múltiples ocasiones y que tienen una neutropenia durante 3 días. Está diagnosticada por citometría hemática y utilizando los valores absolutos de neutrófilos. El tercer criterio, sin diagnóstico después de 2 días de estudio con cultivos negativos. Y bueno, en esta tabla muestra los valores de neutrófilos en sangre periférica por conteo absoluto. Y ahora, fiebre de origen desconocido asociado del virus de inmunodeficiencia humano. Pues este es su criterio número 1, que el paciente sea VIH positivo.
la fiebre cuantificada en múltiples ocasiones. Acá ya cambia. Si es un paciente ambulatorio, la duración es de 4 semanas. Si es un paciente hospitalizado, es de 3 días. Igual se respeta lo mencionado del protocolo de estudio. Ahora, fiebre nosocomial es aquella que está cuantificada en varias ocasiones. Esta no está presente al momento de ingreso y tiene una duración de al menos 3 días. Y también no tiene diagnóstico después de 3 días de estudio hospitalario. Ahora, epidemiología, tenemos que la fiebre de origen desconocido representa un 0.5 a 3% de hospitalizaciones pediátricas. Tiene una incidencia mayor en niños y su duración depende si es de origen infeccioso o no infeccioso. El origen infeccioso, su estancia promedio es de 15 a 30 días, el intervalo de la fiebre, y el origen infeccioso incluye etiología neoplásica y reumatológica. Entonces se establece que es más prolongada. Y la edad media igual se clasifica anteriormente. El origen infeccioso de 6.5 años o menores y el origen no infeccioso un promedio de 9 años. Y acá, como mencionamos, enfermedades autoinmunes, hablamos también de adolescentes. Y también tenemos que el grado de fiebre no está relacionado directamente con el diagnóstico ni el pronóstico del paciente. Entonces, la etiología la vamos a clasificar en 4 grupos. El primer grupo es la etiología infecciosa, es la principal causa, representa un 50% y es más frecuente a menor edad. Y ya la etiología depende del agente. El segundo grupo representa el 20% y son las enfermedades reumatológicas o autoinmunes. Acá, como mencionamos anteriormente, la edad de presentación es más de 9 años o en la adolescencia. La etiología neoplásica es la tercera causa, es un 18%. Acá la bibliografía difiere cuál es más prevalente, si la reumatológica o la neoplásica. Aquí es más frecuente enfermedades hematológicas, entre ellas la leucemia linfoblástica aguda y los linfomas. Y la etiología miscelánea son otras posibles causas, principalmente ya sea medicamentosa o por inmunodeficiencias primarias. Y bueno, tenemos que un 25% de la fiebre de origen desconocido no tiene causa aparente. Ahora bien, la etiología infecciosa se clasifica dependiendo del agente. Acá las infecciones bacterianas vamos a hablar principalmente de la endocarditis infecciosa y de la artritis reactiva. La etiología viral, acá es muy importante hablar del grupo de herpes virus y el VIH, citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Acá es muy importante porque las infecciones virales tienen periodos de incubación donde también podemos llamarlo periodo prodrómico, y en este prodromo vamos a tener la replicación viral va a influir en picos febriles inespecíficos antes de la presentación de la sintomatología específica de la enfermedad. También tenemos la etiología fúngica como Candida albicans. Acá ya sospechamos más de infecciones sistémicas por hongos y habla de un estado de inmunodeficiencia del paciente. Y la etiología parasitaria vamos a tener que en los niños tiene mucho que ver con el contacto con animales. Ahora, la etiología infecciosa depende de la zona geográfica que habita el niño o los antecedentes epidemiológicos, así como los viajes recientes de la familia. Vamos a tener dos patologías importantes geográficas, como la leishmaniasis visceral. En la imagen se presenta un niño con hepatoesplenomegalia gigante, o también la llamada enfermedad de Salazar, y el quiste diatídico, que representa un 13%, y uno de sus agentes más importantes es el equinococo. Ahora las infecciones se van a clasificar si son localizadas o sistémicas. De las infecciones localizadas vamos a tener la endocarditis bacteriana y vamos a mencionar el grupo HACEP. Y de las infecciones sistémicas, una de las más prevalentes es la enfermedad por arañazo de gato. Y también tenemos la enfermedad de Lyme. Ahora, la leishmaniasis visceral o enfermedad de Salazar, vamos a abrir un paréntesis acá para hablar de ella. Su agente causal es la Leishmania donovani y el vector que va a transmitir esta
este parásito es la Lutzomia longipalpis. Bueno, vemos en el ciclo de vida del parásito es que el vector infectado se lo transmite a su reservorio, que es el perro, y los promastigotes serán fagocitados por neutrófilos, y estos, cuando se liberan a la sangre periférica, van a ser fagocitados por los macrófagos en forma de amastigotes. Y bueno, cuando llegue otro mosquito sano, va a contraer los parásitos y los macrófagos infectados y se lo va a inocular al humano. Y los niños, bueno, van a presentar esta enfermedad. En el cuadro de abajo se ve la forma del agente causal Leishmania donovani. Ahora, de la entidad reumatológica, vamos a encontrar patologías más frecuentes, como está la artritis crónica juvenil, o antes llamada artritis reumatoide juvenil. Y acá vamos a tener, de los datos importantes, es la artritis, la fiebre elevada de al menos 2 semanas de evolución. Vamos a tener que también están presentes adenopatías, dolores osteoarticulares. El lupus eritematoso sistémico, vamos a pensar en un paciente en la adolescencia, mujer caucásica joven. Vamos a tener enfermedades menos frecuentes, la dermatomiositis juvenil. En la imagen se presenta el eritema o las pápulas de Gottron, que es un signo patognomónico de esta enfermedad. Y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Esta es una patología que debe estar integrada por al menos 3 enfermedades reumatológicas, como es lupus, esclerodermia, dermatomiositis. Y bueno, les presento los criterios de Segovia-Alarcón y estos deben de ser al menos 3 de los 5 siguientes: de edema de mano, sinovitis, miositis, fenómeno de Raynaud y acroesclerosis. Y ahora, de las vasculitis, la más importante en la edad pediátrica es la enfermedad de Kawasaki. Esta se representa en un 6 a 4% de los casos. Acá el 100% de los casos con enfermedad de Kawasaki va a presentar irritabilidad, pero el segundo dato clínico importante es la fiebre. Otras cuestiones clínicas son la conjuntivitis y el eritema, que es típico alrededor de la cavidad oral. Otra vasculitis muy frecuente en esta edad es la panarteritis nodosa, que se caracteriza por fiebre remitente, artritis, dolor muscular, dolor abdominal y manifestaciones cutáneas. Otra es la púrpura de Henderson-Lane. En esta la fiebre no tiene una gran importancia, pero acá les pongo 4 de los síntomas más típicos de esta enfermedad, que es el exantema purpúrico, el dolor abdominal, la artritis y alteraciones nefrológicas. Y dentro de las otras vasculitis encontramos la enfermedad de Takayasu y la poliangitis microscópica. En este caso, la enfermedad de Takayasu es una arteritis de grandes vasos, pero es más frecuente en los pacientes adultos. Y la enfermedad de Behçet es la triada clásica de uveitis, estomatitis aftosa dolorosa y úlceras genitales. Bueno, la etiología neoplásica, en tercer lugar, vamos a tener en cuenta que es de cuestión hematológica en gran porcentaje. Vamos a tener que principalmente son las leucemias agudas, principalmente la leucemia linfoblástica aguda. Para hacer diagnóstico de ello, de sospecha, es la presencia de al menos un blasto en sangre periférica, y esto nos habla de que en la médula ósea ya hay un 20% de blastos, y esto solo puede ser corroborado por biopsia de médula ósea. En segundo lugar tenemos los linfomas, se clasifican de Hodgkin y no Hodgkin, y en tercer lugar los síndromes mielodisplásicos. Estas son lesiones, podríamos decir, premalignas. Un síndrome mielodisplásico clase 5 ya se cataloga como una leucemia aguda. Y bueno, cuando sospechamos de neoplasias hematológicas, cuando tenemos los siguientes síntomas, principalmente diaforesis nocturna, fiebre, dolor osteoarticular, hepatosplenomegalia. Y bueno, sobre la pérdida de peso hay que indagar si es diferencial entre un origen infeccioso por enfermedades gastrointestinales o si es una neoplasia hematológica. Tumores sólidos vamos a tener que se encuentran en cualquier órgano del cuerpo.
Principalmente vamos a poner de ejemplo el nefroblastoma o tumor de Wilms. Y bueno, en la imagen vemos un niño que tiene una masa abdominal gigante a expensas de un nefroblastoma. Igual un tumor que podemos asociar a fiebre de origen desconocido es la histiocytosis maligna. Se caracteriza por fiebre elevada, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía. Ahora, de la etiología miscelánea, principalmente vamos a hablar de las inmunodeficiencias primarias. De aquí sospechamos cuando hay retraso en la caída del cordón umbilical, cuando tenemos 2 infecciones o cuadros gripales en un año en el paciente pediátrico, también cuando son 14 infecciones si el niño acude a la guardería. Y de enfermedades granulomatosas hablamos de la enfermedad de Crohn, y acá se sospecha en adultos jóvenes. Y hablando de fiebre medicamentosa, es principalmente causa de sulfamidas. Acá el tratamiento es suspender el medicamento y en 48 horas debe haber un descenso en la temperatura. La fiebre ficticia puede representar hasta un 10% de fiebre de origen desconocido. Esta es ficticia porque es a causa de que el paciente miente sobre su sintomatología, tal vez porque principalmente se asocia a maltrato infantil o violencia familiar, y pues el paciente va a mentir para que sea internado en un hospital y lo alejen de su casa porque pues padece de violencia. Entonces hablamos también del síndrome de Munchausen por poder, cuando aquí el responsable es uno de los dos padres, principalmente la madre, que ella va a ser o la inductora de la sintomatología. También hablamos de fiebre periódica con 3 conceptos. El primero, 3 o más episodios de fiebre. Segundo, el periodo de 6 meses y que haya un intervalo de 7 días entre cada episodio. Y vamos a tener que este se va a dividir en 2 grupos, en intervalos regulares, y acá vamos a sospechar de fiebre mediterránea familiar, o el intervalo irregular, y acá principalmente hablamos de etiología viral y sospechamos principalmente de enterovirus, adenovirus, igual herpes virus y parvovirus B19. Es un agente importante de artritis reactiva con cultivos negativos. Y bueno, para hablar de diagnóstico necesitamos abordar primero las etiologías más frecuentes. En segundo lugar, ya vamos a abordar etiologías infrecuentes. Y también tenemos que tomar en cuenta que para que llegue a un caso de fiebre de origen desconocido, puede llegar a ser la presentación inusual de una entidad habitual. O también podemos tener que un 20% de los casos no hay una medición correcta de la temperatura, en realidad no hay fiebre, pero bueno, acá por eso es importante la medición correcta. Y bueno, para abordar a un paciente con fiebre de origen desconocido se requieren los siguientes pasos, pero principalmente es la historia clínica y el examen físico completo. De la historia clínica nos importa hacer la anamnesis de la fiebre. La semiología es importante porque la duración, intensidad y el patrón, también los síntomas asociados, nos va a ayudar a descartar patologías. Igual hay que tomar en cuenta antecedentes de viajes recientes, exposición a animales, historia familiar, el uso de medicamentos y la convivencia social. Y acá es importante si el niño asiste a guarderías. Picos febriles agudos, hablamos de infecciones piógenas o artritis reumatoide juvenil. Y el patrón recurrente, vamos a hablar del paludismo o las infecciones por Borrelia burgdorferi o la enfermedad de Lyme, que es una rickettsiosis transmitida por garrapatas, y las linfomas. Y bueno, la pérdida de peso es otra muy importante. Acá debemos de evaluar si se debe a una enfermedad crónica de larga evolución, una enfermedad inflamatoria intestinal, igual si se refiere a una neoplasia hematológica. Los defectos inmunológicos, valoramos las infecciones recurrentes, y el dolor osteoarticular está relacionado con colagenopatías o infecciones. Igual se toma en cuenta el virus de hepatitis B,
y la enfermedad de Lyme. Las enfermedades transmisibles son principalmente de etiología viral y el contacto con animales. La leptospirosis o Leptospira interrogans, por la forma del parásito, es transmitida por perros y gatos. Toxoplasma gondii, el Clamidia psittacosi, que se transmite por aves, principalmente aves que tienen en casa, salmonelosis por tortugas, rickettsiosis por garrapatas, los arbovirosis principalmente por mosquitos como Aedes albopictus y Aedes aegypti y larva migrans. Examen físico. Acá es importante iniciar con los signos vitales. Se debe de cuantificar la fiebre al menos 2 veces al día. El peso y la talla es importante porque aquí vamos a marcar si el paciente ingresa al hospital con peso y talla correspondiente a la edad. Y igual la pérdida de peso nos va a hablar de qué tipo de etiología puede ser. Si es de origen agudo, es de origen infeccioso. Y si hablamos de una pérdida de peso crónica, nos puede indicar algo hematológico. Acá cuando un paciente no tiene pérdida de peso es algo tranquilizador porque pues nos descarta neoplasias. La exploración debe ser completa por aparatos y sistemas. Algunos datos que les menciono acá es la exploración oftalmológica. En los niños que tienen enfermedad de Kawasaki tienen una conjuntivitis característica, casi en un 80-90%. La exploración oftalmológica con la paradimidura nos habla de uveitis y esa está presente en conectivopatías o enfermedad de Crohn. El examen de fondo de ojo nos puede ayudar a valorar el edema papilar, las manchas de Roth, que son características de la endocarditis infecciosa, y los granulomas retinianos por tuberculosis y sarcoidosis. Ahora bien, la erupción peribucal está presente también en el síndrome de Kawasaki o la erupción seborreica en la histiocytosis. La exploración de la cavidad oral es importante porque es muy importante valorar que no tenga una estomatitis o que tenga presencia de aftas. Igual había mencionado el síndrome de Behçet, que las aftas es una parte importante. Ahora bien, las adenopatías regionales nos hablan de infecciones bacterianas localizadas o también de la enfermedad por arañazo de gato o algunas neoplasias como linfomas. Las adenopatías y hepatoesplenomegalia nos hablan de infecciones virales o de infecciones vasculares o las enfermedades por inmunodeficiencia por el virus de inmunodeficiencia humano. La exploración del pie, de la piel y del aparato locomotor. Acá vamos a buscar lesiones elementales, principalmente lesiones exantemáticas que tengan correlación con dolor articular. Por ejemplo, las conectivopatías o las artritis reactivas por brucelosis, shigella, yersinia, y aquellas artritis reactivas con cultivos negativos nos habla de parvovirus B19. El tacto rectal se debe realizar en los niños que tienen fiebre de origen desconocido porque hay que descartar la presencia de abscesos o tumores abdominopélvicos, y el estudio ginecológico solo si se tiene sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria. Pruebas complementarias a realizar, importantes del hemograma o citometría hemática, la presencia de anemia por trastornos crónicos, la trombocitopenia, la trombocitosis, que es un dato de enfermedad de Kawasaki, leucocitosis por desviación a la izquierda, que es característico en las infecciones bacterianas, la linfocitosis en las infecciones virales, y los reactantes de fase aguda o marcadores inflamatorios en BCG y la proteína C reactiva. Los cultivos y hemocultivos se realizan cuando se tiene presencia de una infección localizada, hemocultivo en una infección sistémica, y en los pacientes que mencionamos con enfermedades autoinmunes, determinación de anticuerpos antinucleares. Ahora, la observación, se piensa que la fiebre suele remitir en 6 semanas, pero si no remite o si se tienen los medios para realizar un examen exhaustivo,
se indica la fase 2 y fase 3. Estas se realizan por medio hospitalario y ya intervienen pues pruebas de laboratorio más específicas, aquellas como son de serología y bueno, como el examen ocular por lámpara de hendidura. Y la fase 3 son estudios de imagen. Estos pues necesitan una indicación específica, sin embargo, no todos los hospitales cuentan con estos estudios. Ahora bien, el tratamiento. Esto es rápido. Es principalmente sintomático. El medicamento de elección es paracetamol, la dosis antipirética de 15 miligramos por kilo dosis. La presentación es importante mencionar cuál, de 100 miligramos en 1 mililitro, 160 miligramos en 5 mililitros, entre otras que existen. La etiología va de la mano con el tratamiento. Si no hay un diagnóstico correcto, no se puede dar. Por eso es importante abordar correctamente al paciente. Y por último, el pronóstico es reservado a evolución, porque depende igual de cuál es la causa de la fiebre. Y bueno, eso es todo. Gracias.